en el mercado internacional, cumpliendo con los términos negociados entre el vendedor y el comprador. Es decir, una de las ramas de la logística es la distribución internacional. Por lo tanto, con una buena logística y distribución internacional, se reducirán los tiempos, el precio y se evitarán riesgos en el transporte de mercancías, a la vez que los clientes estarán más satisfechos. Cuando hablamos de distribución internacional de mercancías, normalmente se hace referencia al sector de productos de consumo que van pasando por diferentes eslabones de la cadena de distribución hasta llegar al cliente final. En mercados exteriores, básicamente existen tres alternativas de distribución. Hablamos de la distribución directa, se realiza a través de un intermediario. La distribución corta, participan dos intermediarios. Y distribución larga. En este caso, intervienen tres intermediarios. Estos puntos, naturalmente, lo vamos a ver dentro de poco. Bueno, ¿cuál es el proceso desde la fabricación hasta la distribución internacional del producto? Desde el análisis de la carga al transporte, la preparación del embalaje, la selección del modo de transporte, los costes, la documentación o los Incoterms. Las etapas de distribución internacional pasan por varias fases. Pongamos el caso de una exportación, por ejemplo. La mercancía sale de la fábrica y está lista para su distribución. ¿Qué pasos se van a dar normalmente en la distribución internacional de este producto? Vamos a ver factores claves como el punto de fabricación, las contrataciones, el terminal de carga, las operaciones de aduanas, la carga de mercancía, la llegada al destino, nuevamente operaciones de aduanas y el transporte local. ¿A qué nos referimos con el punto de fabricación? En primer lugar, tendremos que buscar el punto de fabricación de la mercancía para nosotros poder recogerla. ¿Qué quiere decir? En el caso de nosotros como importadores, si vamos a importar de repente un equipo médico, ya nos hemos contactado previamente con el vendedor. El vendedor tiene que darnos referencia exacta de la ubicación de la fábrica, para que nosotros, una vez ya hayamos contratado una empresa, un operador logístico, que se encarga del recojo de esta mercancía, tiene que llegar a la fábrica del comprador para recoger los productos y derivarlos a un puerto o aeropuerto para su traslado al punto de llegada. Las contrataciones. A continuación, se hacen contrataciones para que la mercancía llegue hasta los puntos de salida, que pueden ser puertos, aeropuertos o fronteras. Estas contrataciones van a delimitarse por los Incoterms, cuyos términos los vamos a detallar más adelante. Dependiendo del tipo de producto que tengamos que transportar, así como el tipo de embalajes que se haya a utilizar, los Incoterms especifican qué transporte utilizar durante el proceso de distribución internacional. Si el transporte es terrestre, por ejemplo, se realizan contratos con empresas de transporte. De igual modo, con el resto de transportes, aéreo, marítimo, ferroviario, etc. El terminal de carga. La mercancía llega a un terminal de carga como puerto, aeropuerto, tren o frontera. En el caso de las operaciones de aduanas, en el terminal de carga
se realizan las operaciones de ingreso o salida de las mercancías. La distribución internacional. Carga de la mercancía. Posteriormente, señores, la mercancía se carga en el medio de transporte internacional. A veces se recurre al agente de carga, que es un intermediario. El terminal de carga hace la función de entregar la mercancía al transportador principal. Llegada al destino. La carga llegará a otro punto de destino. En ese mismo sitio, un agente de carga va a recoger la mercancía, validando que ésta haya llegado con toda la documentación respectiva, conteniendo informe del producto, la cantidad, embalajes, etc. Operaciones de aduanas. Después de la llegada de la mercancía, el agente de aduanas nos dará la autorización del ingreso. Previamente, una vez que estas mercancías hayan pasado por todos los controles y la documentación respectiva brinde toda la información necesaria para que aduanas no nos muestre alguna observación. El transporte local. Previo a ello, nosotros ya contrataremos transporte local hasta el punto final donde está el comprador. En este caso podemos ver proveedores como DHL, Liberty Express, Olva Courier, etc. Operadores courier o de carga que nos van a facilitar el transporte de la mercancía hasta el punto de destino. Los Incoterms. Muchos han escuchado de este tema, de los Incoterms, y no todos, digamos, han tenido mayor referencia acerca de estos términos. ¿Qué son los Incoterms? Como hemos visto en el punto anterior, las contrataciones que se realizan para que la mercancía llegue a los puntos de salida están delimitadas por los Incoterms. Los Incoterms son términos de negociación universales entre compradores y vendedores de empresas internacionales. Estos términos se crearon para ayudar a los comerciantes en el pasado y quitar las incertidumbres en las negociaciones mundiales. En ellos se pacta la entrega de la mercancía y todas las condiciones que atañan a los contratos. Ojo, que los Incoterms son cláusulas de comercio internacional que se deben reflejar porque en caso de que haya un problema de transporte o de documentación aduanera, los Incoterms delimitan las responsabilidades de costes y riesgos que afectan al exportador y al importador. En este caso, como vemos en el gráfico, vemos Incoterms que van a ir regulando el tema de vendedor desde el ex-works, en fábrica o lugar convenido, primer transportista, free carrier, francotransportista, lugar convenido, hasta el punto del comprador. Delivery, duty paid, entregado, derechos pagados. Al finalizar la sesión, les voy a facilitar una lectura breve de lo que comprende los Incoterms. No ha habido muchas variaciones desde el año 2010 hasta el 2020, ¿correcto? Las estrategias de distribución internacional. ¿Qué estrategias internacionales de distribución existen? Para desarrollar una buena estrategia de distribución internacional, hay que tener en cuenta también una correcta política de precios. Una empresa exportadora tiene dos posibilidades para vender sus productos en el extranjero, o la venta directa o se usa un distribuidor.
La venta directa en bienes de consumo va al minorista final. En la venta directa, la agente comercial intermedia a nuestro favor, aunque la venta directa se puede hacer con o sin su ayuda. Existen diferentes estrategias de distribución internacional que vamos a tocar ahora. La distribución intensiva. En la distribución intensiva se exponen los productos en todos los lugares posibles de comercialización. Ejemplo, ferias de exposición internacional donde se ofrecen desde equipos médicos, equipos agrícolas, insumos farmacéuticos, etc. La distribución exclusiva. En la distribución exclusiva se concede exclusividad de distribución del producto a pocos distribuidores. Por ejemplo, en el caso de la empresa transnacional Nipro, una empresa que se dedica a la comercialización de equipos para diálisis, de haber una empresa que quiera distribuir sus productos, esta empresa debe estar sujeto a ciertos requisitos que exige la marca para su representación y exclusividad. En caso de clínicas especializadas, por ejemplo, en hemodiálisis, para tener exclusividad con esta marca, deben suscribir un contrato que puede darse por un año o extenderse de acuerdo al convenio que pueda darse. Obviamente con la exclusividad se accede a mejores precios y, de ser necesario, líneas de crédito. En lo que refiere a la distribución selectiva, la distribución selectiva se realiza a través de uno solo o con muy pocos intermediarios dentro de un mercado. Por ejemplo, en el caso de la empresa química europea, que es una empresa nacional que se encarga de comercializar productos de diálisis a un número de clientes ya identificados en áreas de oncología también, no suele trabajar con distribuidores. En este caso, ellos realizan su propia venta directa, aunque es muy posible que puedan requerir en este caso a la contratación o intermediación de terceras personas para la distribución de sus productos. El canal de distribución internacional. ¿Cuáles son los tipos de canal de distribución internacional que existen? Un canal de distribución es el conducto que cada empresa escoge para la distribución de sus productos, tratando de que sea de la forma más eficiente y económica, e intentando sobre todo que el consumidor adquiera los productos con el menor esfuerzo. De esta forma participan en la transferencia de un bien o servicio a medida que éste se desplaza del productor al consumidor. Por lo tanto, los miembros del canal negocian unos con otros comprando y vendiendo productos. La distribución directa. La empresa vende directamente a los establecimientos detallistas, eliminando otro tipo de intermediarios como agentes, distribuidores y mayoristas. La ventaja que aporta la distribución directa es un contrato más directo con el mercado y un ahorro de los márgenes comerciales que incorporan los distribuidores. Como contrapartida, la empresa deberá hacer frente a una distribución más dispersa y un mayor gasto por este concepto, así como contar con una adecuada capacidad logística. Por ejemplo, empresas como Alicor, Bacus, que usan su fuerza de ventas para la promoción y venta de sus productos. En lo que respecta al canal de distribución corta, la empresa exportadora utiliza dos intermediarios
para llegar al cliente final. Primero es un agente o distribuidor que va a gestionar la venta, y el segundo puede ser el propio establecimiento detallista que vende al cliente final. En el caso del importador, también lleva a cabo las actividades logísticas. Por ejemplo, en la producción de leche fresca, ya que al tratarse de un producto muy perecedero, específico, es habitual que el propio productor lácteo se ponga en contacto con supermercados y tiendas y se encargue de la entrega del producto. Una vez que la empresa exportadora ha decidido el tipo de distribución, excepto en el caso de la distribución directa, deberá llevar a cabo la identificación, negociación y acuerdo con un distribuidor especializado en sus productos en el mercado de destino. ¿Cuáles son los principales actores del canal de distribución internacional? Algunos de los actores del canal de distribución internacional son el fabricante o productor que se dedica a producir bienes y servicios, el distribuidor mayorista, que suele tener funciones de promoción del producto a compradores, también ejerce funciones de logística, como labores de investigación. Y por último tenemos al minorista y al consumidor. Algunos de los elementos de distribución internacional son el bien con clasificación arancelaria, que es lo que hace identificar el producto, la naturaleza y tipo de bien, el valor del bien, sus características físicas o los aspectos comerciales. En la distribución internacional, en las claves legales, ¿qué vamos a tener en cuenta respecto a un contrato de distribución internacional? ¿Qué es un contrato de distribución internacional? Un contrato de distribución internacional es un contrato en el que el distribuidor o empresario independiente pone a disposición del fabricante o suministrador su red comercial y sus instalaciones para poder distribuir sus productos. Red comercial. ¿Qué entendemos por la red comercial? La red comercial. Las empresas que se quieren abrir a mercados internacionales necesitan una red comercial. Así, con este contrato, la empresa extranjera y la empresa local pasan a colaborar. Pueden tener una duración determinada o un contrato indefinido. En los tipos de contrato podemos encontrar contratos en exclusiva, en el que hay un único distribuidor para el producto, y sin exclusiva, en la que puede haber varios distribuidores. Puntos a tener en cuenta. Debemos comprender el papel que va a jugar el distribuidor en el país local, atender el alcance del contrato, conocer las obligaciones entre proveedor y distribuidor, saber resolver sobre todo conflictos y establecer la posibilidad de terminación voluntaria del contrato por cualquiera de las partes. Como hemos visto, a través de la distribución internacional realizaremos procesos de compra y venta internacional de forma más eficiente. La actividad comercial y su transporte y distribución van a marcar la diferencia y la competitividad de cada empresa en los mercados internacionales.
Bien, vamos a ver ahora respecto a lo que es el transporte internacional. ¿Qué entendemos por transporte internacional? ¿Qué tipos de transporte internacional de mercancía existen? En todos los procesos internacionales comerciales, el transporte y la logística tienen una relevancia muy alta para determinar la fijación de precios, la duración del trayecto entre el país de origen y el de destino, o el impacto sobre el medio ambiente, entre otros aspectos. Por este motivo, la gestión adecuada de todos los recursos y personas involucradas en el transporte internacional de mercancías es esencial para obtener unos mejores resultados financieros, así como una optimización en los tiempos de entrega. ¿Qué tipos de transporte internacional de mercancía existen? Para realizar el transporte internacional de mercancías entre dos países, existen varias vías posibles a elegir por parte de la empresa especializada. En este caso, dependiendo del tipo de artículo, peso, dimensiones, lugar de origen, destino y plazo de entrega. Principalmente los tipos de transporte internacional de mercancía son marítimo, terrestre, aéreo, ferroviario y multimodal. En el transporte internacional marítimo. En el transporte internacional marítimo se trata del medio de transporte más utilizado en las operaciones comerciales internacionales, debido a su gran capacidad de carga y menor coste, a su vez. Dentro del transporte marítimo existen dos grandes especializaciones. El transporte de carga fraccionada, también conocido como carga general, que lo suelen realizar los buques de línea regular, y el de carga masiva o a granel, normalmente utilizado entre dos puntos, un poco tráfico marítimo. Las personas que intervienen en el proceso de transporte internacional de mercancías por vía marítima son el armador, porteador, consignatario, cargador, estibador. Cada una de estas personas cumple un papel muy importante dentro de lo que es el transporte marítimo. El armador viene a ser el propietario del buque y se encarga de que la embarcación se encuentre en perfectas condiciones para navegar. Además, puede elaborar contratos de fletamento con el porteador. El porteador es el transportista de las mercancías, existiendo la posibilidad de que sea incluso el propio armador quien puede llevar a cabo esa función, ¿correcto? En el caso del consignatario, se le conoce así a la persona que desempeña la función de agente del armador o porteador. Es decir, se va a encargar de realizar la gestión comercial del transporte internacional de mercancías en cada uno de los puertos. El cargador. Se trata de la persona responsable del embarque de las mercancías, ya sea en el puerto de origen o en el puerto de destino, ¿correcto? El estibador es el trabajador de la empresa autorizada que se encarga de asegurar que las mercancías puedan
o se puedan cargar y descargar de los buques, ¿correcto? Vamos a ver ahora el tema del transporte internacional terrestre, el transporte internacional ferroviario, multimodal y aéreo. El transporte internacional terrestre, este tipo internacional de mercancías ofrece la posibilidad de trasladar los productos de manera directa, rápida y económica, aunque no es posible cargar artículos demasiado voluminosos y su elección no es recomendable para trayectos de larga distancia. Ahora, por vía terrestre, las opciones de transporte son de cargas completas o cargas agrupadas, denominadas como grupaje en la primera de ellas. Un vehículo completa un determinado recorrido para trasladar las mercancías de un solo cargador, mientras que en la segunda son varios cargadores los que comparten el mismo vehículo y hacen o continúan con el trayecto. En el transporte internacional ferroviario, este tipo de transporte internacional de mercancías es muy utilizado para envíos de larga distancia, debido a que su coste es menor que en el caso del transporte aéreo, pero tiene la desventaja de que la duración del trayecto es muy superior. El tren se suele usar para trasladar carga muy pesada y además no es necesario realizar ningún transbordo, por lo que la mercancía siempre está situada en la misma unidad. Muchas empresas deciden enviar vagones completos con el fin de optimizar sus procesos de exportación y aprovechar el espacio disponible en este medio de transporte. El transporte multimodal se denomina así al transporte internacional de mercancías que se lleva a cabo utilizando dos o más medios. Su gestión es realizada por los operadores de transporte multimodal, que suelen ser empresas o personas especializadas en este ámbito. El transporte multimodal cuenta con la ventaja de una disminución tanto en los costes como en la duración del trayecto, además de una reducción del número de robos y daños a la mercancía. En lo que respecta al transporte internacional aéreo, es el medio de transporte más caro, teniendo en cuenta el peso, pero la principal ventaja de este medio de transporte es la rapidez, por lo que se trata de una vía ideal para el transporte internacional de mercancías a larga distancia. En este caso, la logística es más sencilla que por vía marítima, mientras que la entrega se lleva a cabo en el terminal de carga correspondiente. Cabe destacar que en transporte internacional aéreo, el tipo de mercancía está limitado en tamaño y en peso, debido a las dimensiones del avión. ¿Cuáles son las fases del transporte internacional de mercancía? Para el transporte internacional de mercancía vamos a tocar 7 fases muy importantes. La primera, que es preparar y asegurar la mercancía, el transporte interior en el país de origen, la llegada de la aduana en el país de origen, transporte de las mercancías, llegada a la aduana de destino, transporte interior en el país de destino y la recepción de las mercancías.
Preparar y asegurar la mercancía. Antes de efectuar cualquier transporte internacional de mercancías, el primer paso es preparar las mismas para el envío. Esta primera etapa es conocida como fase estática. Es muy importante para que los productos sean embalados de manera correcta y conseguir así minimizar los posibles daños sufridos durante el transporte. A su vez, damas y caballeros, dentro de la fase estática hay dos acciones que debemos tomar en cuenta. Preparar la mercancía. Al preparar la mercancía se refiere a la preparación de los envases, recipientes en los que se conserva y transporta una determinada mercancía, los embalajes, que es la protección durante el transporte, y la colocación de la mercancía en el medio de transporte inicial, entre otras acciones. Es importante mencionar que los envases y embalajes deben ser accesibles para la manipulación e inspección en las aduanas por parte de los agentes correspondientes. Asegurar la mercancía. Además de realizar la preparación adecuada para el transporte internacional de mercancías, es necesario contratar un seguro con el objetivo de evitar pérdidas en caso de que surja cualquier inconveniente por el cual se dañen o deterioren los productos, ¿correcto? En el transporte interior en el país de origen. Cuando la mercancía está lista para enviarse, la siguiente etapa es la del transporte en el país de origen, el cual suele realizarse por carretera con el objetivo de reducir costes y agilizar el proceso. Este traslado se lleva a cabo desde las instalaciones del exportador hasta el punto exacto donde se realizará la carga de la mercancía en el transporte elegido. Por ejemplo, si tenemos nuestra empresa en la provincia de Huancavelica y queremos enviar las mercancías a Japón por vía marítima, deberemos trasladarlas hasta el puerto del Callao, desde donde partirán los artículos hacia el país de destino. Llegada a la aduana en el país de origen. En esta fase se deben realizar los trámites administrativos y gestiones requeridas por los agentes de aduanas, quienes autorizan el envío en caso de que las mercancías estén preparadas de manera correcta y los documentos presentados cumplan con todos los requisitos exigidos. Dentro de esta fase del transporte internacional de mercancías, se incluye el despacho de aduanas de exportación, el cual se realiza mediante el documento único administrativo, ¿correcto? En el transporte de mercancías, una vez que las mercancías sean autorizadas para su envío por parte de los agentes de aduanas, viajarán hasta el país de destino a través de uno o varios medios de transporte según cada caso específico. Las condiciones del transporte internacional de mercancías se detallan en un contrato elaborado por el exportador con la empresa transportista elegida. Las personas que intervienen en el proceso del transporte son el cargador, el expedidor, el transportista y el destinatario. Llegada a la aduana de destino. Cuando las mercancías lleguen al país de destino, serán revisadas y supervisadas por la agencia de aduanas y la agencia de carga una vez que sean descargadas y desestivadas. En este punto, señores, los agentes aduaneros comprobarán toda la documentación presentada y cabe la posibilidad de que las mercancías sean verificadas físicamente para proceder al levante de las mismas. Para llevar a cabo los despachos de importación, se debe tener en cuenta la reglamentación específica de cada país o espacio económico, así como el tipo de producto enviado. En caso de que falte algún documento o exista cualquier tipo de irregularidad en el proceso de transporte internacional de mercancías,
es posible que los productos queden paralizados en la aduana, con el siguiente coste económico que será necesario desembolsar. En el transporte interior en el país de destino, después de superar la aduana en el país de destino, la mercancía será transportada desde el lugar de recepción hasta el punto exacto donde se encuentren las instalaciones del importador. Al igual que sucede en el transporte interior en el país de origen, lo más común es que dicho traslado se realice por carretera, ¿correcto? La recepción de las mercancías. Una vez que los productos lleguen al lugar exacto de destino, el último paso es descargar las mercancías y hacer la entrega a la persona o empresa receptora en el punto acordado. ¿Correcto, señores? La importancia de los Incoterms en el transporte internacional de mercancías. Uno de los aspectos fundamentales en el transporte internacional de mercancías es el de los Incoterms. Como ya veníamos tocando anteriormente, son los términos internacionales de comercio mediante los cuales se regula quién se encarga de asumir los costes y cuál es la responsabilidad de cada una de las partes durante las diferentes etapas del transporte internacional de mercancías. Por lo tanto, elegir y definir los Incoterms de cada operación es fundamental para establecer tanto las condiciones acerca de la distribución de los costes como la transmisión de los riesgos entre el exportador y el importador. ¿De acuerdo? Los Incoterms se crearon para ayudar a los comerciantes en el pasado, como ya lo comentaba anteriormente, con el fin de quitar incertidumbres en las negociaciones mundiales. En ello se pacta la entrega de la mercancía y todas las condiciones que atañen los contratos. Ojo, siempre hay que recordar que los Incoterms son cláusulas de comercio internacional que se deben reflejar porque en caso que exista un problema de transporte o de documentación aduanera, los Incoterms delimitan las responsabilidades de costes y riesgos que afectan al exportador y al importador. Toda contratación que vamos a realizar tanto como exportadores o importadores para que la mercancía llegue a los puntos de salida están delimitadas por los Incoterms. ¿Correcto? Es muy importante tener en cuenta cada uno de los términos que se va a dar desde el fabricante hasta el comprador, por cada una de las etapas que se va generando durante el proceso de transporte. No nos olvidemos que el transporte internacional y la logística siempre tienen que estar de la mano. La logística internacional va a ser siempre todo movimiento y almacenamiento que va a facilitar el flujo de los productos y la información desde la fabricación hasta su adquisición por el comprador. Cuando hablamos de distribución internacional de mercancías, normalmente vamos a hacer referencia al sector de productos de consumo. Estas van a ir pasando por diferentes eslabones de la cadena de distribución hasta llegar al cliente final. Desde el análisis de la carga al transporte, la preparación del embalaje, selección del modo de transporte, costes, documentación o los Incoterms, debemos recordar las etapas de distribución internacional que van a pasar por varias fases, desde el punto de fabricación, contrataciones,
terminal de carga, operaciones de aduana, cargas de mercancía. Vamos a incluso ver el tema del transporte interior en el país de origen, la llegada en aduanas. Son muchos procesos que vamos a ir viendo en el día a día. Hay personas que incluso han visto conveniente importar productos médicos, material médico, pero siempre tiene que ver que el comprador o el vendedor tiene que cumplir con ciertos parámetros que nos aseguran de que el producto que nosotros vamos a ingresar al país cumpla con todos los requisitos que la ley exige. Aparte de ello, nosotros tenemos que asegurar de que el transporte que contratemos para que recoja los productos a la fábrica del vendedor tiene que tener puntos de referencia, incluso tiene que tener toda la documentación correspondiente para que al momento que nuestro producto llegue al país pueda pasar tranquilamente todos los controles de aduanas, sin ningún inconveniente. Señores, muchas gracias por su atención. Vamos a proceder con la atención de algunos de los inconvenientes que ustedes puedan tener, algunas dudas, para poder despejarlas en el momento. Toda duda, toda consulta que incluso ustedes puedan tener, me pueden escribir al correo electrónico o también al WhatsApp. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que me brinden sus direcciones de email para yo poder darles alcance tanto de lo que viene a ser los 5Ts, el transporte internacional, el despacho físico internacional, para que puedan tener una noción más completa de todo lo que es el panorama del transporte o la distribución internacional. Asimismo, todo lo que especifica los medios de transporte. Muchas gracias, que tengan buenas tardes.